Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Estamos en uno de los capítulos más interesantes y hermosos de San Lucas. Es uno de los únicos que insiste muchísimo en el tema de la misericordia. Una de las características esenciales de Dios, cómo se nos presenta. La misericordia es la mano del Señor que nos levanta de nuestro pecado, que nos levanta de nuestro barro. Aquí cuando estamos hablando del camino bueno, queridos amigos, estamos hablando de la justicia en realidad. La definición de Dios es justicia por antonomasia, es decir, por esencia, como justicia. Todos buscamos la justicia, todos queremos vivir la justicia. Y esto es lo que nos presenta el libro de San Lucas a través de la misericordia. Pero la misericordia es una mano, es una gracia que está de nuevo por encima, que nos da una oportunidad. Porque si nosotros queremos comparar, yo suelo decir, un vehículo que se empantana, entra en un barro y se tranca, decimos nosotros, y no puede salir. O patinar, o diga tú, no sé. Cuando entramos en el pecado. ¿Y qué viene a ser la misericordia de Dios? La misericordia de Dios viene a ser como ese tractor, que viene desde afuera, une ahí un cabo a mi vida, a mi vehículo. Esa es la misericordia, el amor de Dios. Pero recordemos que Jesús, una vez que nos quita del barro, no es que Jesús sigue estirando con el tractor y nada, lleva sobre toda la ruta asfaltada de tu vida. No, el Señor lo que hace es quitarte, sacarte, darte una ayuda. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Pero te pone sobre el camino bueno, y el camino bueno es la justicia. Ese es el camino del bien, ese es el camino de la justicia. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir nosotros entonces reflexionando y pidiendo al Señor esa fuerza y esa gracia que siempre nos regala y pone en nuestras manos. Y ahora seguimos mirando lo que nos dice hoy desde esta teología de San Lucas, que es la teología para los avanzados, así le llamamos nosotros al Evangelio de Lucas. Cualquier pastor, decíamos, porque en este capítulo 15 nos habla del pastor que va detrás de sus ovejas.
que ha perdido una oveja coloca las otras en sitio seguro y se arriesga a buscar la que falta. Nosotros encontramos ya al inicio, luego ya de este capítulo 15, cómo se le presenta a este pastor, que una vez que pierde esas ovejas se pone enseguida al servicio. Jesús dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se le había perdido? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Interesante, ¿verdad? Aquí muchas veces nosotros podemos hablar, sí, pero hoy hay como 99 que están afuera, 99 que están perdidos. Apetí minte la oía lleva la tupa obes, apetí minte lleva la olla pomonada, las envía po. Pero aquí en realidad el sentido de la parábola se refiere a la unicidad de cada uno de nosotros. La unicidad. Dice la unicidad. Quiere decir que nosotros, queridos hermanos, somos únicos, únicos. Nadie es nuestro doblete. No hay ni mellizos, no hay ni gemelos iguales, queridos amigos. Cada uno tiene su vida propia ante el Señor. Y esta es la gran maravilla y este es el gran milagro de amor de Dios. Qué lindo es que entendamos esto. Y por eso es que aquí te habla de una oveja que se había perdido. No es luego tanto por la cantidad de pecadores que puedan existir y que están afuera, ¿verdad? Sino que se quiere acentuar en esta parábola que aunque sea, upea con la dice, aunque sea uno, porque yo puedo decir, ¿verdad? Peteinte los gañas y bueno, paciencia, va a pillar pot. O cañense, bueno, pero ahora como 99. Hago pedirme en bullitas allá, está ese tranquilo. 99 la puta. Apeteiminte la cañigo. Entonces, queridos hermanos, no se refiere entonces tanto a la cantidad de los que se han perdido, sino que aunque hayan sido 20 o 30 o 40 o 50 quienes hayan salido del redil, siempre seguirá siendo una sola oveja, porque ese uno es siempre el único, queridos hermanos. La unicidad, es decir, el único frente a Dios. Entonces ya tenemos que lleva porque ya hay cuatro nada ese papel ñande yara ñanderajú ñande yara seraju sheve seraju da ahí cuñande y tuya ella lleva entero betea peñande yara ñanderajú etcétera etcétera a pepeñoima. Algunas veces es interesante hablando con algunas mamás, ¿verdad? Tienen 5, 6, 7, 9 hijos. Entonces yo a propósito, ¿verdad? Para tentarle alguna vez a ella pudiese. Entonces, como diciéndole, ¿verdad? Aquí a ver un poco cómo reacciona, ¿verdad? Hasta ahora no he encontrado ninguna mamá, ninguna. Yo personalmente, no sé si ustedes han encontrado, pero yo por lo menos así, porque la país movía y la por andúa voy a llevar. Más pendeme de Erejajuea, más pendeme Erejajuea. Hasta ahora no he encontrado nadie de ninguna de las mamás que tienen 9, 10, 11 hijos que me diga fulano, peabela se ajajuea. No. Por lo menos de Irise a llevar. Si alguna vez a chistes antes dice, no, fulana, tiene fulanita, digo, peabela arejajuea. Pero jamás me dice, sí, seco ajajuea. No. Siempre entonces diciendo, entero betea peajaljú, ¿viste? Entero betea peajaljú, pero es esa unicidad, queridos hermanos, porque cada uno tiene su propia riqueza. Y entonces aquí, cuando nos está diciendo cualquier pastor verdaderamente que ha perdido una oveja, coloca las otras en un sitio seguro, donde ella y la oveja para ella pisante, y se arriesga a buscar la que falta. Ahí está entonces la acentuación, ¿verdad?, de esta parábola tan hermosa,
en esta gran misericordia de Dios para con nosotros. Él se arriesga. Hoy potaya yuye yema. Doy potay la yapita, pero viendo y potay entonces la ñacañe subí a ñacañe la ñende pichacuera. Sino que hacer ese camino de búsqueda y de encuentro personal, pero ese encuentro personal con el pastor que es Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. La Semana Santa de 2022 será lo más parecido a la época prepandemia. Los presentes en las ceremonias tendrán que llevar mascarillas, pero ya no habrá restricciones de aforo. Francisco presidirá todas las ceremonias, comenzando por el Domingo de Ramos a las 10 de la mañana, hora local en San Pedro. El Jueves Santo estará en la misa crismal por la mañana a las 9:30, aunque todavía no se sabe dónde irá a celebrar los oficios de la tarde, donde cobra protagonismo el rito del lavado de pies que imita al de Jesús con sus discípulos. El año pasado el Papa lo celebró junto al cardenal Angelo Becciu, a quien meses antes Francisco había obligado a renunciar a sus derechos de cardenal. El viernes los oficios tienen lugar a las 5:30 de la tarde y después a las 9:15 de la noche se volverá al Coliseo a realizar el Vía Crucis. En los 2 últimos años la pandemia obligó a realizar un Vía Crucis casi minimalista para evitar contagios. Es posible que la guerra en Ucrania marque de algún modo las meditaciones del Vía Crucis. El Papa clausurará la Semana Santa con una misa a las 10 de la mañana en San Pedro y con la bendición Urbi et Orbi. El Papa y Volodymyr Zelensky hablaron por teléfono sobre la guerra en Ucrania. En su discurso posterior ante el Parlamento italiano, Zelensky dio algunos detalles sobre esta conversación. Hoy he hablado con su santidad el Papa Francisco y dijo algo muy importante. Entiendo que queráis la paz, entiendo que debáis defenderos y los militares tengan que proteger a los civiles. Están defendiendo su patria y cada persona debe hacerlo. Yo le respondí que nuestro pueblo se ha convertido en un ejército. En Twitter, el presidente ucraniano reveló que hablaron sobre la difícil situación humanitaria en Ucrania y dijo que aceptaría la oferta de la Santa Sede como mediadora en el conflicto. El embajador de Ucrania ante la Santa Sede también ha revelado que Zelensky le insistió al Papa en que visite Ucrania. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu hijo mío?
¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso este Evangelio de San Lucas. Ella va Ñande mo akriya lleva Ñande mo ya ella va peñan de Yara Ñande la hu. Ella va peñan de Yara bo hasa Ñande pe ipo Ñande mo pu llega y Ñande sheko aimenen di ha sheko ro hu ha sheko ipotan dere watasen die. De corella puana petape pona shamon be uakwende sha ya kwende. Nosotros le decimos a la felicidad, es decir, a nuestra propia dignidad, encontrarnos con nosotros mismos. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos que esta es la propuesta del Evangelio. Después tenemos la otra parábola. La mujer que ha extraviado una moneda no se ocupa de las otras monedas, ilumina su morada y limpia todo hasta encontrarla. Entonces esto lo encontramos también en el capítulo 15, desde el 8 en adelante. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Queridos amigos, verdaderamente el Señor nos invita, ¿verdad?, a hacer este camino y hacer y encontrar esta gracia esencial y fundamental que Él nos trae y nos pone en nuestra vida. Esto es lo más lindo y esto es lo esencial, queridos amigos. Porque nosotros encontramos verdaderamente el amor de Dios y la misericordia de Dios. ¿Qué valor tenemos ante Él? ¿Qué valor tenemos nosotros como criaturas? El capítulo 1, en el versículo 26 del libro del Génesis, justamente nos está mostrando el valor inmenso de la criaturalidad que somos nosotros. Somos criaturas, ciertamente, pero sin embargo el valor es inmenso. También nosotros podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 20 del Génesis, en los momentos importantes en que Dios se refiere al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, Mabañandehina. Nuestra identidad, ¿quién soy yo? Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. En ningún momento dijo, hagamos a nuestra imagen al perro, o al gato, o al león, o a las plantas, a nuestra imagen y semejanza. Ciertamente que la hermosura, la belleza, la utilidad, el servicio, todas esas son características de todos los seres creados. Atención. Todos tienen una función específica dentro de la naturaleza y también tienen la esencia de Dios. Hoy filósofo, esto entramos en el aspecto filosófico, de la belleza y de la utilidad de la misma creación, ¿verdad? Pero por esa belleza y utilidad de toda la misma creación, el hombre siempre está por encima. Bueno, vamos a ir mirando y vamos a procurar entender. Entonces la San Lucas dice esta misericordia y este amor de Dios infinito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Plotino se llamaba. Plotino. Bueno, ¿qué decía Plotino? Él hablaba entonces ciertamente de un devenir, pero él hablaba más bien de una emanación, decía. Emanación, emana.
emanar. Como que viene degradándose, va saliendo de un centro. La pureza, lo máximo. Es como salir de la fuente, como que va entonces zampillando, por decir así, va saliendo. Y luego va cayendo, hasta llegar a la última, ¿verdad? A la degradación, le decimos nosotros. Bueno, él dice, porque con la o calculáis o pensáis en su filosofía, y utiliza la palabra degradación. Y todos los seres creados, toda la naturaleza, todo lo que existe en una forma degradada. Nosotros podemos decir también piramidal o no sé, o escalonada, no sé cómo podemos más o menos comparar eso de la degradación. O sea, uno tiene más valor que el otro, pero cada uno tiene una función específica y cada uno emana de lo elemental y fundamental. Por eso es una emanación. Todo emana del centro, todo emana de Dios en síntesis, ¿verdad? Y hasta llegar a los seres inertes, que sería el último grado, la degradación de esa emanación, lo último, los minerales. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No tienen vida. Bueno, en fin, así según nuestros estudios y nuestros descubrimientos. Y después va el grado, hasta llegar, por eso decíamos, la Biblia como nos presenta, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este género literario, estas dos palabritas que nosotros encontramos aquí, sintetizan lo esencial y lo fundamental nada más y nada menos que de la vida del hombre. Nuestra vida, la vida de la humanidad, la vida de la comunidad, que es la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Umía ñande yaguereco. Eso es lo máximo, eso es llegar al ápice, ¿verdad?, de esta emanación de Dios. Bueno, esto es simplemente para que nosotros podamos entender y qué es entonces lo que Dios nos quiere ofrecer según San Lucas, ¿verdad?, con su misericordia. Ñandera jueterei porque ñande ya vale terei debe. Y es el único ser, capítulo 1, versículo 26, donde encontramos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee 2 naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también 2 voluntades físicas y 2 operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma.
Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando de este capítulo 15, la misericordia de Dios, esa misericordia por ese gran amor. Y nosotros estábamos haciendo toda la comparación con el libro del Génesis, capítulo 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios, que comparte todos los atributos de Dios. Pero atención, tiene la palabrita semejanza. Somos semejantes a Dios, no somos iguales a Dios. Lean Génesis capítulo 3, versículo 5, que justamente la tentación que recibe el hombre, o nosotros recibimos siempre, es que queremos igualarnos a Dios. Entonces, como dice ese versículo, si ustedes comen, le dice la serpiente a la mujer, de ese fruto, ustedes serán iguales a Dios. Ustedes serán como dioses, ¿entienden? Y esta es la mentira, este es el engaño, la mentira de la serpiente. Lastimosamente que nosotros muchas veces caemos ante los subterfugios, ¿verdad?, que nos está presentando aquí el lenguaje de la víbora, ¿verdad?, de la serpiente. Bueno, justamente porque aquí está ejerciendo ya el hombre la característica dada por Dios, o sea, que Dios mismo nos había dado. Cuando el libro del Génesis nos habla, en el capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice que Dios en un momento como que se arrepiente de haber creado al hombre. Imagínense, miren que eso es duro, es muy duro. Génesis capítulo 6, versículo 5. Cuando el Señor Dios vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y cómo todos los designios que forjaba la mente del hombre tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Miren lo que dice el autor sagrado cuando habla de esta situación del mal. Queridos hermanos, esto es duro, Esto es duro. Va el autor sagrado. Porque el autor sagrado quiere resaltar y quiere subrayar un aspecto. Es como decir la ira de Dios, el enojo de Dios. Y cuando vio Dios, ¿verdad?, y se dio cuenta que la mente del hombre solamente planificaba cosas malas y negativas. Oye, lleva Ñande Yara. Oñandú. Y añandú lleva imba. Y con la llevó. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que he creado? Se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Qué dura esta palabra. Bueno, pero de esta situación nosotros sabemos que después hay todo un camino de salvación y nos encontramos ya aquí en la realización y la planificación con la persona de Jesús. Qué bienaventurados que somos nosotros, que vivimos ya este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia, de amor de Dios, que es impresionante. Vaya papel Ñande Yara o hoy cuando Ñande vamos a hacer Ñande y polla y polla y hanguaya es ya puanya ya capua hanya mañana jamón buriña mañana con ella y cuari de mapa Ñande jambae papel Ñande Yara o Yerure Ñande
Peshamante a veñan de yepota peñan de apetu uy de ña ñeponuta, ña moimi peñan de recoepe, haña moita vei petape, petape pues huye ya poena, haña mindu urire, upe peñan ñeponuta lleva, toy coñan de jewi, tenta plajú, toy coñan de jewi, te coe plajú, toy coñan de jewi a lleva, pe oga pe plajú a veña y conte mía. Se dan cuenta, queridos hermanos, la riqueza de la misericordia, porque en el fondo, esta es la riqueza de la misericordia que el Señor nos está ofreciendo y está dejando en nuestra vida. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, el cómo nosotros vamos a caminar y cómo nosotros vamos a hacer este camino del Señor. Y entonces tenemos a este Padre misericordioso. Aquí teníamos estas dos comparaciones hermosas desde la misericordia. El pastor que va detrás de su oveja perdida. Pero por otra parte también está la dracma perdida, una sola, teniendo 10. Pero como ya dijimos, el valor de esa dracma, eso es lo que le interesa. No por haber perdido una sola, porque nosotros podemos decir, bueno, a peteiminte no la lleva. Y sí, peteiminte no. Pero para el Señor no es peteimi, sino que es el gran valor que significa el hombre, que significa la persona. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos hagamos su camino, que todos nos demos cuenta, que todos podamos entonces entender cuál es su propuesta, que podamos entonces adherirnos plenamente y totalmente a la propuesta que Él nos trae y nos deja. O muy veñan de pobres, hañan de bueno na ape, a moindere, yepoyayan guaisha, ape arire, yepoyaya arire, ayepa, reya pojanguave y pendera, pejayaguata oñon divepa, upeisha manteca tuta ñan de yepopeta pepona. Y bueno, queridos amigos, qué lindo que es. Vamos a seguir reflexionando desde este aspecto misericordioso, porque abella es una misericordia. Pepe agua peñan de yara, hoy cuando evañan de homo y peñan de recovepe ahí. Volvemos enseguida con más. De Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar
la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy con esta gran solemnidad, hoy estamos con esta gran fiesta, queridos amigos, de la anunciación del ángel a la Virgen, es decir, la encarnación. Esta es la decisión más grande, este es el día maravilloso que el Señor ha elegido para cada uno de nosotros. Este es el día que eligió verdaderamente Dios para iniciar el camino histórico de salvación para cada uno de nosotros. Es un camino histórico porque Dios entra en nuestra carne. Dios se hace carne, es el anuncio del ángel a la Virgen. Y en este anuncio, la Virgen María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Escuchamos la primera lectura que nos habla del libro de Isaías. El profeta nos dice: en aquel tiempo el Señor habló a Acaz, pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta primera lectura es entonces la propuesta de un Dios que nos pide que nosotros mismos le digamos: Señor, ella camina se lleva, va ella se cual andere y mejora putepe. Es una de las únicas veces en que Dios nos dice: pídanme una señal. Pero acá, sin embargo, no quiere pedir al Señor. Dice: no quiero tentar al Señor. Pero en realidad, queridos hermanos, aquí no es que no quería tentar al Señor, el rey Acaz, sino que en realidad lo que no quería era comprometerse ante algo que el Señor le estaba pidiendo y le estaba exigiendo. Y entonces también nosotros, queridos hermanos, sabiendo que la mayor señal que Dios nos ha dado es justamente su presencia en medio de nuestro pueblo, su presencia en medio de nosotros. Jesús que entra en nuestra historia, Jesús que hace camino en medio de nuestra vida. Y es esto lo que a nosotros nos salva, es esto lo que a nosotros verdaderamente nos ayuda también, queridos hermanos, a entender nuestra propia historia. Dios se encarna, Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros para que nosotros podamos también entender nuestro propio camino hacia Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir. El término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande. Entonces, en ese sentido, no.
sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este libro y con esta teología de San Lucas, mirando desde el capítulo 15 de San Lucas, que son las narraciones sobre la misericordia. Pero nosotros estamos yendo un poquitito más, ¿verdad? No solamente quedándonos en los relatos, ¿verdad?, de la misericordia, sino que sobre todo en el sentido de un amor profundo de un Dios que nos ama, que nos quiere, y a través de eso se va manifestando en estas comparaciones. Hablamos de la moneda perdida y hablamos también del pastor que va detrás de su oveja perdida. La mujer que ha extraviado una moneda no se ocupa de las otras, ilumina su posada y limpia con todo el gozo que siente, ¿verdad? Ella va entonces detrás de eso. El de encontrar ahora lo que se halla en peligro. Esto es lo que te da alegría. ¿Qué es lo que te da alegría? Por una parte está, ¿verdad?, esa tensión, esa angustia. ¿Qué pasó? ¿Dónde estará? ¿Dónde iré a buscar? ¿Por dónde se habrá perdido? Allí. Entonces, se ha puesto un mes a calcular muy copiado ¿verdad? Y bueno, y después me pongo en camino. Me pongo a buscar. Y ahora sí, una vez que le encuentre, dice, por eso que hace fiesta, porque es toda una angustia. Pero un Dios que realmente ama, dijimos, porque es capaz de dejar a las 99 en un lugar seguro, donde no puedan pasar el mal, sino que se sientan acompañados y fortalecidos. Y ahora entonces yo voy a hacer ese camino de ir detrás de esa perdida. Nuestro Papa Francisco, con qué intuición para el tiempo nuestro, ciertamente, en estos tiempos, es muy necesaria una iglesia en salida. Hay iglesia en salida que dice así como el pastor es capaz de deja, dice, en un lugar seguro, deja esas comodidades y se pone en camino y se va a buscar a aquella oveja perdida. Pero cañiva de cuau peado de calle, a pegar a picuerio, o ya va epalo y cuau, moro vi la hojina. Y desde ahí entonces
esta oveja perdida cuando se encuentra con su pastor. Entonces somos güey, y la guaya lleva porque es al pastor que se preocupa de ella. No nos olvidemos lo que dijimos ya anteriormente, ¿verdad? En los bloques anteriores. Aquí la preocupación del narrador no es luego tanto decir, no, este diaco 99 lo año acabe, a pete inte lo año la tupa ope o lo que sea. O pete inte lo ya pa o peñan de ya pues query o ya po pona mi hangua peco como cristiano. No nos referimos a eso, queridos hermanos. Aquí nosotros nos referimos principalmente, fundamentalmente nos estamos refiriendo, en todo caso, a ese amor misericordioso. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Ese Dios que nos ama, que nos quiere y que se va detrás de nosotros y nos busca. Entonces, a pesar de que sean 20, siempre será, dijimos hace rato, siempre será esa única oveja. Porque cada uno tiene su identidad. Cada uno tiene su problemática. Cada uno tiene sus dificultades. Cada uno hizo su camino. Cada uno de nosotros se ha metido, no sé, en qué cosa. O positiva o negativa, eso también, bueno, eso no hay ningún problema. Cada uno tiene que mirar. Lo importante es saber. Y en esa situación concreta que nosotros vivimos, en esa situación concreta que nosotros tenemos, bueno, es allí donde el Señor está trabajando. Es allí donde el Señor ahora viene a nuestro encuentro. Bueno, queridos amigos, este elemento de la misericordia, este elemento fundamental dentro del caminar, según Lucas, para la vida del cristiano es esencial. Esta es la característica que tiene que entrar dentro de nosotros, Peña de Apetu. Todos nosotros tenemos que ser misericordiosos. Sean misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Peña engarecoque, peña tendeque, peña poque, pender hay que pender a pisare, pecu que tapejoque, peje caque y chubecuera, ¿verdad? Esta es la gran fuerza de Dios, la misericordia. Porque a través de la misericordia el Señor entonces vuelve a recuperar a su rebaño. Vuelve a recuperar a cada uno. Vuelve a recuperar a cada uno. No es que solamente entonces en forma general. Y bueno, amo allá es llante, mamo, porque amo allá o cañete, mayo homa, anda y cuavi, mamá, vaya bota. Hayo es cata, oya pota ley catumía, o huye hanma, al redil. Y hoy en día sabemos entonces que hay muchos cada uno. Muchos cada uno, porque es que en forma individual necesitan verdaderamente un acompañamiento, porque hay muchos lobos rapaces que tienen otros intereses y que después también son tentación para esas ovejas, porque estos lobos rapaces ofrecen, ¿entienden? ¿Ofrecen qué cosa? Ofrecen bienestar humano. Ofrecen simplemente riquezas humanas. Tú eres mi riqueza. Tú eres mi Señor. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.